Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase del día de hoy para la materia de derecho. Recapitulando, tomando o basándonos en la clase anterior, haciendo un repaso de lo que vimos. Nosotros hablábamos de las fuentes del derecho en la clase pasada, ¿verdad? Em, Vamos a manejarlo de manera rápida para que veamos o recordemos un poco de las fuentes del derecho. Dijimos que en todos los lugares hay normas, escuela, trabajo, en la casa, en la iglesia, ¿verdad? Y que estas normas son lo que se establece que es necesario para acatarlo y cumplirlo, y si no lo cumplimos hay sanciones. Dijimos que hay normas que son de conducta obligatoria y de diversos tipos y características, ¿verdad? Como las sociales, las morales, las jurídicas y las religiosas, que ya las hemos mencionado distintas veces. Ahora dijimos que las normas tienen diferentes características que nos permiten diferenciarlas entre ellas. Así, por ejemplo, tenemos características de normas que pueden ser unilaterales, hay normas que pueden ser bilaterales, hay normas que pueden ser autónomas, hay normas que pueden ser heterónomas, hay normas que pueden ser interiores o exteriores, o normas que pueden ser coercibles. La clase pasada ya definimos cada una de las que acabo de mencionar, entonces nada más es importante recordar cuáles eran estas normas, las características más bien de estas normas. Ahora, tomando en cuenta que la norma regula la conducta de sociedad en el hombre, del hombre, perdón, en sociedad, debemos de cumplir ciertas leyes, ¿verdad? Que sean necesario, que se van creando a través de observar la realidad, de basarnos en hechos que han transcurrido a lo largo del tiempo, y que de ahí han venido surgiendo normas para tratar de evitar o solucionar estos conflictos en las sociedades, pero a partir de observar la realidad, chicos. ¿Cuál es la finalidad de esto? De esta observación de la realidad, pues incorporar normas, ¿verdad? Para mantener el orden y producir efectos jurídicos. Dijimos que cómo se creaban las normas, quién las dictaba, dónde se encontraban establecidas. Eso fue lo que hicimos, esa pregunta fue la que hicimos hace una semana, la clase pasada. También recordamos que la palabra fuente proviene del latín fontis, ¿verdad? Que en general significa lugar donde emana el agua. Por eso nosotros le llamamos fuentes a donde hay agua, a las fuentes de agua, precisamente por fontis. Pero en el caso del aspecto jurídico o del derecho, nos referimos más bien a las normas que tienen un origen, ¿no? A que existen formas de creación que pueden ser por diversos medios. Entonces, ¿cómo surgieron este tipo de normas? A través de las fuentes del derecho, ¿verdad? Que se clasifican en tres, que fue el tema principal de la clase pasada: las fuentes reales del derecho, las fuentes históricas del derecho y las fuentes formales del derecho. Dijimos que las fuentes reales eran todos los sucesos históricos que habían acontecido anteriormente y que habían dejado alguna enseñanza a la sociedad, y de ahí se habían creado reglas, ¿verdad? Y mencionábamos el ejemplo de la Revolución Francesa, que ante esta situación, ante esta revolución que se presentó en este lugar, en Europa, en este país, pues con toda esta revolución lo que se dio origen fue a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, tuvo que presentarse un acontecimiento histórico para que diera lugar o diera origen a la creación de derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Entonces dijimos que estas fuentes reales son los fenómenos que sirvieron de base para la creación de normas, ¿ok? Para la creación de la norma jurídica. No solamente en Francia, también en España, en Inglaterra, aquí en nuestro país, ¿no? Como es el caso de la revolución de 1910, que dio origen a diferentes situaciones, ¿no? A diferentes normas, para que ahora en la actualidad pues nos formemos o nos basemos en normas o en el derecho, para vivir mejor en sociedad. Entonces todo tiene como un origen, y las fuentes reales son este origen, ¿no? Estos fenómenos que nos sirvieron de base para crear estas leyes. Después vienen las fuentes históricas. Las fuentes históricas dijimos que eran todos esos documentos o materiales que ya no tienen vigencia actualmente, pero que en algún momento de la historia, en algún periodo del tiempo, sirvieron para regular la conducta de las personas en su sociedad, ¿no? Dijimos que los ejemplos de estas fuentes históricas pues eran los papiros, los pliegos y actualmente las constituciones, ¿verdad? Políticas de cada uno de los países. Y también hablábamos de las leyes de las 12 tablas, o de los códigos de Hammurabi o de Ur-Nammu, que ya los mencionamos al principio, ya los debemos de memorizar, ¿verdad? Y a esto se refiere con fuentes históricas. Ahora, las fuentes formales dijimos que era
todos esos procesos de creación de normas jurídicas, ¿no? Que estaban constituidas o formadas por etapas que van sucediendo en diferente orden y deben de realizarse en determinados supuestos. Dijimos que estas fuentes formales pueden ser la ley, que es el conjunto de normas jurídicas creadas por un órgano especializado en hacer estas leyes, la costumbre, que son los actos humanos que terminan por ser reconocidos socialmente, ¿qué más? La jurisprudencia, cuando la ley no es clara o presenta lagunas, existen conductas no reguladas, intervienen tribunales especializados para interpretarlas y asignarles su justo sentido en términos de la ley misma. A esto se refiere con la jurisprudencia. La doctrina, conjunto de estudios de carácter científico que realizan los juristas sobre el derecho. Todas las investigaciones que se hacen en cuanto a la materia de derecho, pues esto es la doctrina, la enseñanza, ¿no? Que se va presentando o cómo va representando una opinión de particulares. Los resultados de estas investigaciones no tienen fuerza obligatoria, es decir, solamente son las investigaciones que los especialistas en derecho hacen para que las futuras generaciones sigan aprendiendo y haya una evolución en cuanto a la situación de la sociedad, ¿no? O del hombre en sociedad. Y por último, los principios generales del derecho, que es el tema de hoy, chicos. El tema de hoy es los principios generales del derecho. Por eso era necesario hacer una recapitulación de la clase anterior para poder llegar a esta parte, que dentro de las fuentes formales se encuentran los principios generales del derecho, que son frases o ideas que permiten auxiliar al intérprete del derecho en búsqueda del sentido y significado de las normas. A lo mejor estos principios no se encuentran escritos en alguna legislación, pero son como unas ideas o unas expresiones que los especialistas en derecho utilizan, frases que permiten ayudarlos a ellos a interpretar este derecho para darle un sentido y un significado a las normas, pero legal, que se aplique de manera correcta a la situación que se está presentando, ¿no? En este caso, en el derecho. Entonces vamos a hablar un poco ya más enfocándonos a las fuentes del derecho. Voy a quitar esta presentación y nos vamos a quedar con la de principios generales del derecho. Entonces comenzamos. Los principios generales del derecho es una definición que también puede que venga en el examen, chicos, es que tomen nota. ¿Qué son los principios generales del derecho? Pues son un conjunto de ideas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico en general un carácter ético. Ético se refiere a llevar a cabo o a aplicar de manera correcta, sin sin ningún desvío de carácter irracional o sin ningún otro interés que no sea el de aplicar un orden, una ley correctamente, sin ser corrompida por ninguna persona, ningún acto, ninguna situación, ¿ok? A esto se refiere con ético. Ser ético es ser recto, ser correcto, ser equilibrado, equitativo para todas las partes, pero con el único origen de llegar a lo correcto, chicos. Entonces estos son los principios generales del derecho. Este conjunto de ideas no están escritas, solamente son ideas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico un carácter ético. Estos principios generales de derecho son fuentes actuales del derecho que se utilizan como cierre del sistema jurídico. Esto significa que son subsidiarias. ¿Qué son subsidiarias? Son las últimas a las que se recurre ante una situación, después de las leyes escritas y después de las costumbres. Es decir, primero vamos a tener a las leyes escritas, a la Constitución, no sé, al Código Civil o algún otro tipo de leyes que estén escritas, y después de estas leyes, de las escritas, vamos a recurrir a las de la costumbre, ¿no? Entonces después ya vienen los principios generales del derecho, que son las últimas o la última opción que se tiene para recurrir en cuanto a esta materia de las fuentes formales del derecho. Entonces nos van a servir para indicar cómo actuar en situaciones determinadas. Si en algún momento de una situación en cuanto a derecho, algún caso, por ejemplo, ni la ley escrita ni la costumbre no pueden ayudar a la solución de algún tipo de situación legal, pues entonces se va a recurrir a los principios generales del derecho para aclarar esta situación, para decirnos cómo actuar en situaciones determinadas, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos principios generales del derecho. Entonces, se utilizan en la interpretación de normas jurídicas para saber cómo actuar ante ciertos enunciados normativos con carácter ético. Es a lo que más se va a recurrir en cuanto a carácter ético, en cuanto a ser racional, a ser correcto.
a ser enfocado a la situación sin ningún, ¿cómo se llama? Sin recurrir a la corrupción, sin recurrir a algún manejo o a un mal manejo de la situación. El carácter ético es a lo que se refiere los principios generales del derecho. Son como... em, no lo quiero hacer tan sencillo, pero yo para que lo entiendan les podría decir que son como dichos, pues. Por ejemplo, dichos mexicanos. Em, ¿Cuál será? Que dice, cuidado con que, por ejemplo, ¿no? Cuidado con que escupas al cielo porque se te cae o te puede caer en la cara, ¿no? Así, son cosas que pasan. Así en el derecho tiene sus principios generales, sus frases que ellos van a utilizar para aplicarlas en alguna situación. A eso yo lo relaciono como para que me entiendan, ¿no? Pero ahorita vamos a checar algunos de los principios generales que vienen ahí. Entonces, esta es la definición, chicos. Conjunto de ideas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico en general un carácter ético. Son fuentes actuales del derecho que se utilizan como cierre del sistema jurídico, son subsidiarios y vienen después de las leyes escritas y de la costumbre. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos van a servir? Para saber cómo actuar en situaciones determinadas. A través de un carácter ético, ¿no? Saber cómo actuar en situaciones determinadas a través de un carácter ético o desde el punto de vista ético. Esas serían como la definición en general y como una que otra característica que podemos dar cuando nos preguntan sobre la definición de estos. ¿Ok? ¿Qué más sigue? Clasificación de los principios generales del derecho. ¿Cómo vamos a clasificar a estos principios generales del derecho, chicos? Dice aquí en el escrito, se encuentran divididos en dos clasificaciones o en dos partes, pues según los teóricos del derecho, son los que pertenecen al derecho positivo y los que pertenecen al derecho natural. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los principios generales del derecho? En dos partes o en dos clases, ¿verdad? Los que pertenecen al derecho positivo y los que pertenecen al derecho natural. Ahora dice, en cuanto al derecho positivo, se refiere a normas que han sido aprobadas según el proceso legislativo de cada estado con el resultado de normas escritas. Es decir, estos principios generales del derecho son de dos tipos, los del derecho positivo, que son las normas que son aprobadas según de acuerdo a cada estado, con el resultado de normas escritas, y las bueno, los principios generales que se encuentran dentro del derecho positivo se entienden como los principios consagrados en las constituciones del estado. ¿Ok? Estos van a encontrarse dentro de las constituciones de cada país. El derecho natural, la segunda división, se refiere a las normas que no han sido aprobadas por ningún parlamento ni se encuentran escritas como normas expresas, sino ideas fundamentales con carácter moral y ético. Entonces, dentro del derecho natural hay otros principios generales del derecho son los mismos, pero están divididos, ¿verdad? El derecho positivo unos y en el derecho natural otros. Ahora, los que están en el derecho natural son normas que no han sido aprobadas todavía, chicos, por ningún parlamento. Tampoco están escritas para poder expresarse, solamente son ideas que se quedaron ahí de carácter moral y ético, ¿no? Que es lo que estamos mencionando mucho en estos principios con carácter ético. La teoría mayoritaria es que los principios generales del derecho pertenecen al derecho natural, es decir, pertenecen a la parte no expresa, a principios morales implícitos. Es decir, que hay más principios generales del derecho que en el segundo bloque de los del derecho natural, y pertenecen a la parte que no está escrita, pues a los principios morales implícitos, es decir, a situaciones que no están escritas, a ideas que no fueron escritas ni aprobadas por los especialistas, pero que están ahí y que se siguen también, ¿no? Entonces recordemos esta parte, ¿no? ¿Cómo se clasifican los principios generales del derecho? Pues se clasifican en dos. Unos pertenecen al derecho positivo, que son normas aprobadas por el Congreso o por un proceso legislativo de cada estado, y los principios del derecho natural, que son normas que no han sido aprobadas y que aún no están escritas y que solamente se quedaron en ideas fundamentales de carácter moral y ético. Y ya sabemos la clasificación de estos principios generales. Después viene las características de los principios generales del derecho. ¿Qué dice aquí? Los principales atributos de estos principios son: 1. Tienen una función descriptiva, ya que ayudan a saber qué tipo de norma se está aplicando. Esa es la primera característica. Vamos a ponerle aquí aquí póngale como una rayita para dividirlo, ¿no? O el primer guión o el número 1 para que los vayan separando. Ese sería el primer
el primer atributo de los principios. El segundo, la teoría mayoritaria entiende que no se trata de normas explícitas, es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que no son normas expresas, no son normas escritas. Solamente son ideas que se quedaron ahí, pero que se aplican de todas maneras en el derecho, ¿no? Después la tercera, cuanto más grande y completo fuese un sistema normativo de un estado, menos principios generales del derecho habría en este. Es decir, en cuanto haya más leyes, no va a haber tantos principios porque estas leyes ya están escritas y las que no están escritas son estos principios generales. Ok, la siguiente, los principios generales se conocen a través del razonamiento. Por eso les decía que tienen que tener o deben tener un carácter ético, un carácter racional, pues no razonal, racional. Un carácter de saber que estamos cumpliendo éticamente o haciendo correctamente la situación, ¿no? Sin ningún tipo de maldad o de algún tipo de corrupción. Todo se hace a través de un razonamiento ético, ¿no? Todo a través de lo que es lo correcto. Esto es como que siento que es como la característica principal de estos principios generales, ¿no? Que a través de un razonamiento ético los podemos aplicar. Y por último, no existe ninguna lista enumerando principios generales del derecho. Yo por la investigación que les hice para esta presentación o esta clase, chicos, pues encontraba diferentes principios, ¿no? Encontraba la definición, características, cómo están divididos y todo, como lo que les acabo de explicar. Pero no hay una lista en donde se diga todos estos son los principios generales del derecho. En algunas páginas se encontraba algunos, en otras páginas se encontraba otros, entonces siento que son diferentes tipos de derecho y que cada quien va tomando los que a lo mejor les parecen los más importantes o dependiendo de qué página estemos usando nos va a poner algunos, ¿no? Entonces estos son los principales atributos de estos principios que tienen una función descriptiva, que no se trata de normas explícitas, no son normas explícitas. Si un sistema normativo si el sistema normativo de un estado es grande, habrá menos principios generales del derecho. Estos se van a conducir o se van a conocer a través de un razonamiento ético y no hay una lista oficial que enumere a estos principios generales del derecho. Ok, vamos a lo siguiente. Procedimiento para conocer los principios generales del derecho. Dice, el procedimiento a seguir para entender la finalidad de los principios generales es el razonamiento de las normas. Así, debe ser utilizado de manera supletoria por las autoridades judiciales que lleguen a razonar una sentencia a través de principios generales del derecho. Es decir, si se va a dar una sentencia y aunque están las leyes escritas, las normas escritas, y la costumbre, y aún así no se llega o no se logra llegar a una decisión en algún tipo de sentencia, pues entonces no va a quedar otra que recurrir a los principios generales del derecho, ¿no? Que son esta lista de principios que ahorita vamos a mencionar solamente algunos porque supongo que son muchos y no están todos en una lista, entonces solamente hay algunos. Ahí nos pone un ejemplo. Por ejemplo, se hace un razonamiento de cualquier norma expresa que nos lleve a sacar la siguiente conclusión: no se puede obligar a lo imposible. Esto es un principio general del derecho que se conoce a través de un razonamiento deductivo de cualquier ley. Entonces, esta parte que está aquí, que dice no se puede obligar a lo imposible, es la frase, ese es un principio general del derecho, chicos, es lo que les decía. No está escrito en alguna constitución, pero son ideas, son frases que se aplican en el derecho, ¿no? Aunque no están escritas, nos sirven para cuando hay alguna sentencia que no se pueda llegar a alguna conclusión, pues se tiene que aplicar alguno de estos principios generales, ¿no? Entonces ahí ya depende ustedes cómo interpreten esta parte de este principio general. Este ejemplo, no se puede obligar a lo imposible. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿En qué situación creen que se necesitaría estar de alguna sentencia o en algún juicio jurídico para poder aplicar este derecho? No sé, a ver, piensen ustedes qué me podrían poner de ejemplo alguna situación legal que no tenga solución y que a través de este principio general se pueda dar alguna respuesta razonable y ética. No se puede obligar a lo imposible.
Entonces vamos a pensar en esa parte de este principio y ahorita vamos a ver otros y a ver cómo lo podemos relacionar algún caso, alguna situación, ¿no? Para que nos queden más claros estos principios. Vamos a la siguiente página. Dice, los principios generales del derecho son frases o ideas que permiten, y ahí ya se me modificó mi información. Vamos a borrar esta parte que ya me la desconfiguró hasta normas, se quedó en normas. Vamos a borrar esa parte. Que permiten que son frases o ideas que permiten algunas normas, podría ser. Es que aquí ya no supe por qué me cortó mi información. Vamos a dejarlo mejor hasta ideas. Son frases o ideas, porque si no yo no voy a saber cuál era la idea en general. Vamos a dejarle ahí. Entonces nada más, les estaba comentando hace rato que no existía una lista oficial que nos dijera todos estos son los principios generales del derecho. Es una lista con, no sé, 5 hojas o 5 páginas y son un total de 500 principios generales del derecho. No hay una lista oficial, chicos. Ese es uno de los atributos de los principios que vimos anteriormente. Entonces solamente encontré varios, pero solamente escogí estos para que pues conociéramos algunos, ¿no? Pero si son pocos, igual y de tarea me van a investigar ustedes algunos diferentes a estos y ya podemos conocer más principios, porque estos son muy poquitos, o sea, supongo que la lista es enorme. Entonces habrá que investigar cuáles son otra lista de principios generales del derecho, y si no ahorita si nos da tiempo en esta clase grabada los busco y ya les enseño algunos. Entonces aquí dice, algunos ejemplos son: el primero, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El segundo, nadie está obligado a lo imposible, que era el ejemplo que nos ponían en la página anterior. El número 3, nadie debe enriquecerse con daño de otro. Ese sí es como más fácil de comprender para nosotros, ¿no? Nadie debe enriquecerse con daño de otro, es decir, para tener algo no necesitas dañar a otra persona, ¿no? Es, por ejemplo, yo creo que ahí recurriría a un robo de un banco, por ejemplo, ¿no? Que algunos ladrones roben un banco, se aplicaría ese principio: nadie debe enriquecerse con daño de otro, porque estamos dañando la economía pues del banco en general, pero de las personas que trabajan ahí y de las personas que tienen su dinero depositado en ese banco, ¿no? Es como nada más un ejemplo, pero podríamos pensar en otro. A mí se me ocurre ese. El número 4, nadie debe ser condenado sin ser oído. Es decir, también se me hace a mí sencillo, no sé a ustedes qué les parece, pero por ejemplo, hay una película en donde un fotógrafo entra a una iglesia. Entonces, al mismo tiempo que entra a una iglesia, o que va a entrar a una iglesia, perdón, un señor al mismo tiempo se roba una imagen. Entonces, al entrar él a la iglesia y al robarse otro señor, un ratero, una imagen alguna joya de la iglesia, se la roba, y al salir corriendo choca con el fotógrafo, se cae la imagen y le echan la culpa al fotógrafo. Entonces, como nadie vio que el ladrón se robó la imagen, nada más alguien lo vio a él cuando levantó la joya que se cayó la imagen, y entonces lo acusó. Y entonces, en lugar de preguntarle cómo estuvo la situación o por qué lo había hecho, y de que él se pudiera defender, lo empezaron a golpear, a castigar, y lo iban a matar. Entonces, ahí siento que se aplicaría, ¿no? Nadie debe de ser condenado sin ser oído. Entonces ya lo iban a colgar, lo iban a matar, y él no era el culpable del delito, sino que el culpable había huido. Entonces ese creo que es un buen ejemplo para aplicarlo a nadie debe ser condenado sin ser oído, ¿no? La número 5, lo que es nulo no produce efecto alguno. No sé si en algún momento se creó una ley y o una norma, y ahora esa norma ya no está ¿cómo se dice?, vigente, y alguien comete un delito violando esa norma, pues ya no lo está violando. ¿Por qué? Porque esa norma ya no se aplica, ya es nula, ya no existe, entonces ya no produce algún efecto. Podría ser ese es un ejemplo. No sé si ustedes me pueden ayudar a pensar en otros, en cada uno de los principios, y así poder
ver más ejemplos, no poder comprenderlas mejor. La 6, lo que no está prohibido está permitido. Ese sí lo he escuchado varias veces, ese principio general del derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Es decir, si ustedes van a hacer alguna o van a hacer algún a cometer algún acto y ustedes creen que es malo o que no está que no saben si está que si es malo o es bueno, pero que en la ley no te dice que no lo hagas, lo puedes hacer. Por eso dice, lo que no está prohibido está permitido. No te pueden castigar por algo que no esté, ¿cómo se dice? Que no haya una norma para que te castigue por hacer ese acto, ¿no? Obviamente robar, golpear y todo eso sí está prohibido, pero alguna situación, no sé, por ejemplo, el consumo de la marihuana, no sé si esté prohibido o no esté prohibido, pero si ustedes fuman marihuana y no hay una regla que diga que no puedes fumar marihuana en las calles, pues entonces lo pueden hacer. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, no sé, de vender productos que ustedes crearon. No sé, ustedes crearon un producto, una crema, ustedes la inventaron y ustedes la pueden vender, sí la pueden vender porque no está prohibido. Entonces lo que no está prohibido está permitido. Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, vender productos de una marca que ya está, por ejemplo, a menos que pertenezcan a esa marca o haya una negociación con esa marca, ¿no? Pero por ejemplo el caso de las películas pirata, si ustedes venden películas pirata, sí está prohibido porque es una violación a una norma, ¿no? Está violando los derechos de autor, entonces eso sí no lo pueden hacer. Pero si sí se pudiera, no estuviera prohibido, entonces sí estaría permitido, ¿sí me explico? Entonces, depende de cada enfoque que le demos o a cada ejemplo que pongamos a cada uno de estos principios. Y el séptimo, el último, el primero en tiempo es primero en derecho. Ese sí tendríamos que investigar un poquito más en cuanto a este principio general del derecho. El primero en tiempo es primero en derecho. Se me hace como que no sé si hay una fila para entregarte una despensa, por ejemplo. Si tú te levantas temprano y vas a formarte para que te den tu despensa y te levantas muy temprano y llegas al principio, eres el número uno en llegar a que te den esa despensa, pues eres el primero en derecho. ¿Por qué? Porque tú fuiste el primero que te levantaste y tienes todo el derecho de recibir, de ser el primero en recibir tu despensa. ¿Por qué? Porque hay otras personas que se levantaron más tarde y llegaron después y la fila comenzó a hacerse, pero tú te levantaste primero, tú llegaste primero, tu derecho es que te entreguen a ti primero ¿cómo se dice? Tu despensa, ¿no? Es como un ejemplo. Entonces podemos buscar varios ejemplos en internet para comprender un poco mejor esta parte de los principios generales. Entonces, pues espero que hayan entendido un poquito la clase, chicos. Ya saben que la tarea es hacer un cuadro sinóptico o un mapa mental de lo más importante de este tema de los principios generales del derecho, ¿ok? Acuérdense que se encuentran estos principios generales dentro de las fuentes reales del derecho. Ok, entonces aquí le dejamos y ahorita en clase de Zoom discutimos algo que no hayan entendido, algo que no hayan comprendido o buscamos ejemplos de cómo aplicar estos principios generales en alguna situación, chicos. Ahorita continuamos en la clase de derecho. Muchas gracias.